Bueno, hola a todas y todos quienes están en nuestra audiencia, sin culillo a lo político, hablando sobre estos temas relacionados con lo político, las políticas públicas, con un poquito más de contexto. El día de hoy vamos a profundizar en un debate que está directamente relacionado con el tema del agua y para eso pues me di el permiso de invitar a una persona con la que trabajamos intensamente como por cerca de un año y medio, una temática bien interesante y bueno pues nada, nos vas a contar Franklin, por favor, si preséntate a la audiencia, por favor. Claro, un saludo para todas y todas. Mi nombre es Franklin Pozos, soy politólogo y candidato también a magíster, próximo magíster de Medio Ambiente y Desarrollo Económico también de la Universidad Nacional de Colombia. Habito de Candelaria, en el Valle del Cauca, municipio en el sur del departamento, muy cercano a las ciudades de Cali y Palmira. Vale. Franklin, bueno, además sí, comentar que es un orgullo que ya estás próximo al grado, Sí, sacamos adelante a lo sacamos maestría, muy adelante. bien. Y hoy vamos a hablar un poquito también de ese tema. Sí. La primera pregunta, y como para contextualizar a las personas que nos ven, es, tú trabajaste el tema del bosque seco tropical específicamente Sí. ahí en la Candelaria. Cuéntanos un poquito qué es lo singular del bosque seco tropical y por qué es tan especial este tipo de ecosistema. Vale, el bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial. Comencemos con eso, dentro de la lista de los ecosistemas ha presentado una gran degradación históricamente porque presenta unos suelos muy fértiles, presenta justamente una variedad genética de diferentes especies que son muy atractivo para la especie humana. Digamos, muchos alimentos como los frijoles, el cacao, provienen justamente de este ecosistema. Y pues además presenta un alto endemismo en cuanto a las especies, es decir, muchas de las especies que habitan este ecosistema, pues únicamente lo encontramos dentro de ciertas condiciones. Entonces, al presentar tantas características favorables para el desarrollo de la civilización, esto ha generado que a medida que muchas de las ciudades han ido creciendo y que los cultivos se han ido expandiendo, pues el bosque cada vez ha ido reduciendo más, hasta el punto pues que efectivamente en Colombia hoy por hoy únicamente tenemos el 0,8% aproximadamente de lo que inicialmente teníamos, y considerando justamente el riesgo que es perder un ecosistema. Tal vez a veces no dimensionamos eso. Hablamos de la pérdida de una especie, hablamos de la pérdida de un fruto, de un árbol, pero el perder el ecosistema es justamente perder todo ese tipo de conexiones entre lo biótico, lo abiótico. Realmente sería una catástrofe perder el ecosistema. Y además de que está tremendamente degradado, el factor más preocupante es el amplio desconocimiento que tiene la comunidad, la ciudadanía, sobre el ecosistema mismo. Entonces, a nivel internacional siempre se habla mucho y escuchamos mucho sobre los bosques tropicales, la Amazonía y demás, pero es muy poco lo que realmente nos preocupamos y giramos nuestra visión hacia este ecosistema, tal vez por lo llamativo y eso que está muy presente en nuestro día a día y en muchas de las ciudades que habitamos. Seguramente estamos habitadas, están construidas sobre un ecosistema de bosque seco tropical. Ok, impresionante, porque eso quiere decir más o menos nos hemos tirado el 92% de los bosques secos tropicales en Colombia si solamente tenemos el 0,8, eso es más o Es menos la correcto, proporción, es no puede correcto. ser. Bueno, cuéntanos cuál es la situación de bosque seco tropical en Candelaria Valle, o sea, ¿qué Listo. pasa allá? A nivel nacional encontramos el bosque seco tropical en 5 subregiones. De las más degradadas, justamente es la región geográfica del río Cauca. Es decir, todo eso que comprende parte del norte del Cauca, Valle del Cauca, casi hasta llegar ya al norte, al final en Cartago. Esta es la área geográfica en Colombia con menor presencia de ese ecosistema. Y si vamos a ver cuál es la parte potencialmente en el Valle del Cauca, en el valle geográfico, pues encontramos de que la mayor área potencial se encuentra justamente en el municipio de Candelaria. Es decir, Candelaria presenta unas condiciones idóneas y potenciales para este ecosistema. Y en el pasado fue justamente el principal ecosistema predominante en la región. Entonces,
el enfoque justamente de centrarse y hablar del bosque seco tropical en Candelaria es porque estamos hablando de la mayor área potencial en el área geográfica de mayor degradación en Colombia. Entonces es de ahí también como la importancia de que hablemos desde estos puntos de esta región, de ese ecosistema. Ok, o sea, se ha perdido la mayor cantidad de diversidad de bosque seco tropical allí. ¿Y por qué? O sea, un poco, tengo la siguiente pregunta, pero ¿por qué ha sido tan degradado este ecosistema justamente allí en el Valle del Cauca? Puntualmente en el Valle del Cauca, sí, hoy por hoy, todas las personas que han ido al valle, llegan ya sea por cualquier tipo de transporte aéreo, terrestre, se van a dar cuenta que lo primordial es el paisaje de la caña, ¿cierto? Entonces, justamente los amplios monocultivos de caña de azúcar, y Candelaria no es la excepción. Candelaria está rodeada, yo siempre le llamo poéticamente un poco como dentro de un mar de caña, y justamente ha sido el mayor impulso en cuanto a la degradación del ecosistema. Justamente dentro de la investigación que realizábamos, encontrábamos que hay por lo menos 3 momentos importantes en la transformación del ecosistema en el municipio. Esto empezó justamente con las grandes haciendas en la época de la colonia, pero digamos se manejaba una diversificación ecológica. Entonces teníamos diferentes tipos de productos. La caña era apenas uno de los muchos que abundaban dentro de ecosistemas y aún se guardaban algunos relictos boscosos. Pero no es sino en ese apogeo y en ese impulso de la agroindustria azucarera donde justamente vemos la mayor transformación y la mayor retroceso en cuanto a áreas protegidas, en cuanto a relictos boscosos. Es donde realmente se da la mayor transformación ambiental en el municipio de Candelaria. Candelaria fue justamente uno de los impulsores, digamos, donde se gestaron muchas de estas medidas que terminaron dictándose a nivel departamental. Y pues también el municipio se presenta hoy por hoy en una nueva dinámica y es el tema de la conurbación, ya por el crecimiento de la ciudad de Cali. Entonces muchas de estas viviendas justamente también están expandiéndose, están desarrollándose en lo que eran cultivos de caña y también están llevando consigo pues a una degradación de los humedales que habitan y de los relictos de bosque porque por ahí aún sobrevivían. Teníamos un pedacito de bosque y entonces dentro del mar de caña y además la expansión urbana, pues ahí sí que estamos, qué sé yo, poniéndole un cerco al bosque seco tropical, más o menos es sí, como de acuerdo. Franklin, una última pregunta y es, digamos, en esta presión, en esta tensión que existe un poco de, voy a decirlo como crecimiento económico en términos de el monocultivo de la caña, el crecimiento urbano, etcétera. ¿Hay alguna tensión significativa que se presente en torno al bosque seco tropical y si esa tensión tiene que ver con, por ejemplo, lo que sería la política del agua? Claro. También miremos que el registro y el crecimiento de la caña de azúcar justamente se da a raíz de la modificación también de los cauces y el recurso hídrico. Jugó un papel muy importante porque teníamos en el valle, digamos, no tenemos unos puntos medios. Teníamos el río Cauca que se expandía en todo su esplendor y no garantizaba como ningún tipo de cultivo aledaño. Y otras zonas las teníamos muy áridas y muy secas. Entonces, digamos, ese era como el panorama antes de los 50 en el siglo pasado. Y ahí justamente donde se adaptaba muy bien el bosque seco tropical, porque también una de las características es que resiste muy bien las inundaciones y las sequías. Okay. Entonces, con las políticas que se dictaron justamente para desarrollar la agroindustria en el siglo pasado, lo que terminamos es encauzando al río Cauca, encauzando un monstruo con toda una inversión en cuanto al jarillón y demás para evitar las inundaciones y terminamos desviando muchos de los cauces originales de muchos ríos que caían en el río Cauca para llevar agua o dejar de ser desérticas ciertas zonas. Entonces... Esperemos un minuto y que pasen los chicos. Dale. Entonces, primero fue esa modificación en torno al agua. ¿Esto qué significó? Que el recurso hídrico
fue destinado principalmente, recurso hídrico que iba destinado para las dinámicas del bosque seco tropical, para las dinámicas de la comunidad, pues finalmente terminó usándose únicamente y principalmente para el tema de la agroindustria. Es tanto así que en el municipio de Candelaria históricamente se ha sufrido por abastecimiento de agua desde 1992, cuando fue pues la gran sequía que se presentó a nivel nacional. En Candelaria históricamente han venido procesos de resistencia alrededor del agua y manifestándose en cuanto que el agua debe ser justamente para la comunidad y no para los ingenios azucareros, porque esa percepción fue justamente la que se construyó con esta idea de desarrollo, que los ríos y los pozos subterráneos, el agua, era justamente para la industria. Ahora, ¿qué ha pasado? Y es que han surgido unas nuevas dinámicas y unas nuevas visiones que ven el agua no únicamente como ese recurso para las personas, no ese recurso para el servicio, sino que el agua y la lucha del agua también deben encaminarse justamente para la restauración de ecosistemas. Y es justamente esa integridad la que se está mirando en ese momento en Candelaria. Entonces, digamos, en los últimos años, el tema de los acueductos ha ido mejorando. El servicio, pues, digamos, ha ido cubriendo las necesidades de la población, pero las luchas se han transformado. Y esas nuevas luchas ya no es tanto por el servicio, ya no es tanto por el abastecimiento en sí mismo, sino que el agua para los ecosistemas, el agua para los humedales, el agua para el bosque seco tropical. Como una especie de conciencia de, bueno, tenemos que ser un poco equitativas y equitativos con ese uso del agua, porque es que si acabamos los ecosistemas, nos acabamos también como seres humanos. Algo así es como la consigna, diría, de nuevas generaciones. Claro, totalmente. Y aparte también es cambiar un poco la visión en cuanto a los ecosistemas como ese tipo de suelo en donde de alguna forma se pierde o se destina para un abandono. Y más bien como esas oportunidades que brinda para una nueva visiones de desarrollo. Entonces, hemos visto muchas experiencias alrededor, en Candelaria puntualmente, alrededor de los cultivos agroforestales, por ejemplo. Te mencionaba que el bosque seco tropical es justamente el ecosistema donde se genera el cacao. Entonces, el poder desarrollar iniciativas agroecológicas con ese tipo de cultivos, el ecoturismo también han surgido como iniciativas muy interesantes para dos cosas, para cambiar esa visión de que esos ecosistemas son de alguna forma una pérdida en cuanto al desarrollo, un impedimento para ese desarrollo económico, y que justamente plantear y colocar sobre la mesa que hay otras opciones de desarrollo, y también para que las personas vamos relacionándonos mucho más con ese ecosistema. Es decir, ha estado muy presente, lo hemos tenido siempre ahí, pero pues no hemos sido conscientes de lo que es, del nuevo recorrido, y creo que es el siguiente componente. Ningún proceso de conservación se complementa o se puede únicamente sustentar a partir de reforestar áreas, sino hay un proceso de educación ambiental muy sólido y de base que lo acompañe. Ok, no, Franklin, este tema es súper interesante. Ojalá tuviéramos muchísimo más tiempo para hablar de tantas otras cosas, porque además en tu tesis desarrollas mucha argumentación relacionada con la cultura, con cómo está integrada esa cultura respecto de estos ecosistemas y su recuperación. Pero bueno, pues ya en otra vez será. Vamos a aprovechar el minutico para hacer la propaganda de lo que dices de una vez. Yo que lo hice, mi chocolate. Ah, ya. Bueno, entonces eso, lo que nos estabas comentando, en Candelaria Valle se produce cacao. Sí, hay iniciativas como estas, por ejemplo. Cuéntanos. Esta es de un amigo, un campesino en el corregimiento del Carmen, del Cabuyal. Don Jesús tiene una finca agroecológica, se llama, y es la primera reserva natural de sociedad civil que hay en Candelaria. En sus predios protege un humedal natural y también un relicto de bosque seco tropical, y ha montado todo un tema, una ruta del cacao, en donde a través de experiencia te lleva por el proceso de la germinación, la cosecha, la producción, y termina degustando el chocolate. Y pues mientras hace todo ese recorrido, vas recorriendo los humedales, vas escuchando las aves, vas conociendo sobre las diferentes especies que habitan en el bosque seco tropical y los diferentes usos.
En ese momento no recuerdo muy bien el nombre de uno, pero es muy curioso porque para cada árbol realmente había como su uso especial. Entonces hay uno que no me acuerdo el nombre, pero bota como una especie de pelusa. Ajá. Y entonces él decía, esto es para las almohadas, o este es para el colchón. Hay otro que generalmente como ahuyenta como en algunas especies de insectos, entonces este lo usamos para tal cosa. Y es muy interesante como conocer ese tipo de procesos también, y pues justamente ahí viene todo el tema de poder aprovechar las especies del bosque seco tropical y ese tipo de iniciativas. Y esto va muy de la mano también con la seguridad alimentaria. Hay muchas especies de bosque seco tropical que se están perdiendo y la seguridad alimentaria pasa no únicamente por el tema de la germinación y de asegurar que las especies estén, sino también de garantizar los conocimientos para el aprovechamiento. Entonces, don Jesús se prepara un delicioso pan de yuca con todos los ingredientes de su propia finca. Tiene pepa pan, no sé si conoce la pepa pan. No la conozco. La pepa pan es un producto muy llamativo. Y yo no sabía hasta muy poquito que se hacen arepas de pepa pan. O el totumo, también se hacen dulces de totumo. Y hay muchos tipos de productos que se están manejando. Es más, incluso existe un recetario que se lanzó el año pasado en la Feria del Libro de Cali de los alimentos que se pueden hacer con las especies del bosque seco tropical. Entonces, ese tipo de iniciativas realmente contribuyen a su conservación, a mirar. No es solamente un árbol bonito o no es un árbol a veces estorboso cuando hablamos de temas de planificación urbana, pero realmente el provecho que tiene son enormes. Y yo creo que ahí también juega un papel muy importante y es todo el tema de la dominación simbólica que se le ha hecho también alrededor de este tipo de ecosistemas. A veces, hoy por hoy, si ustedes van a Candelaria, tienen la fortuna, pues lo que van a preguntar es, bueno, ¿y el bosque dónde está? Y esa ha sido una pregunta muy habitual, ¿el bosque Sí. dónde está? Yo digo que está el bosque. Y lo que vemos son pequeños parchecitos, y justamente la consigna está de que el bosque se conserva en la medida que conservemos ese tipo de experiencias, que conservemos ese tipo de saberes, ese tipo de seguridad alimentaria. En la medida que se sigan manteniendo ese tipo de tradiciones, pues el bosque se sigue conservando. Tal vez no es la visión del bosque como algunos lo pensamos, tal vez. El bosque que nos perdemos en el cuento de hadas dentro de ese bosque. Ajá. Pero sin duda el recuperar y también pararse de decir, no, el bosque para mí también, puedo ver este árbol aquí rodeado de caña, pero entiendo la relación que tiene este arbolito con todo el ecosistema y con toda la historia que conlleva. Y para mí este árbol es parte del bosque y esa es justamente una de las tareas que, como don Jesús, por ejemplo, han estado desarrollando en el municipio de Candelaria y creo que es muy valiosa y justamente hacia eso va la tesis también que se ha realizado la investigación de esas nuevas estrategias de conservación del bosque seco tropical. Una labor de resistencia y de saber que sí es posible combinar iniciativas económicas con la conservación ambiental. Total. Franklin, muchas gracias por acompañarme en esta entrevista y bueno, pues nos estamos viendo sin culillo a lo político. Ahí nos vemos. Gracias.